Rosa Beltrán es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER. Radicales Libres, la historia de la que vamos a hablar hoy. De Rosa a Rosa, como te decía fuera de micrófono, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Encantada de estar con ustedes. Un placer. Las manos de tu madre acarician la cara de su amante, le peinan la barba. Raro esa constante vigilancia y ese cuidado que ahora se le antoja menos importante, que pasan a un segundo plano y que deciden dejar que siga y que aprenda a vivir sin ella. Así, a bote pronto, solo con leer esto, parece un abandono, el abandono de una madre a una niña de 14 años en plena adolescencia en la Ciudad de México. No lo es, ¿no lo vas a contar? Las experiencias que tenemos, si son narradas desde el punto de vista y la voz del momento en el que ocurrieron, y en este caso se trata de una niña que después va a tener 14 años, una preadolescente, que ve a su madre irse en una motocicleta Harley Davidson, abrazada en la cintura de su amante, no vive esta partida como un abandono, porque esto es lo único que conoce, esto es lo que hay. Desarrolla estrategias para sobrevivir, entiende el mundo de una manera distinta. Pertenece a esa generación de hijas, de madres que por lo menos en México, en muchos otros países también, no en España, porque se vivía en el franquismo, accedieron a la píldora anticonceptiva en los años 70 y entonces pudieron hacer vidas que no se reducían simplemente a la crianza de los hijos. Tuvieron vidas laborales, políticas, participaron en el activismo, tuvieron una vida social. Así que de alguna manera esta hija, que va a quedarse con sus hermanos y en un entorno muy particular que se narra en la novela, aprende también la libertad. Es una gran lección de cómo una vida es como un juego de ajedrez donde las piezas ya están puestas y haces lo mejor que puedes con eso que tienes, ¿no? No es una novela en ningún sentido que esté narrada en un tono lacrimoso o que hable de la pérdida, o por lo menos no de manera convencional, no como la entendemos. Es un camino, vamos a decir, en un sentido, búsqueda de nuevos horizontes, por un lado de la madre con la que inicia la historia, y como se trata de 3 generaciones de mujeres, también de la última mujer que aparece aquí, que es una hija que podría pertenecer al movimiento Me Too y que migra. Vivimos la época de las grandes migraciones. Es una novela de crecimiento, por tanto. Absolutamente. Estamos acostumbradas, muchas, a leer novela de crecimiento, sobre todo la que viene de la tradición inglesa, siempre escrita por hombres. Incluso el boom tuvo sus novelas de crecimiento. En México hay una novela muy importante que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y es una belleza, y habla del despertar sexual de Carlitos en los años del alemanismo, en los años 50. Este es un despertar sexual y un despertar a la vida, pero narrado desde los años 70 hasta que se hace grande esta mujer y abarca 6 décadas del país. 6 décadas en realidad del mundo, porque el mundo ha cambiado muchísimo. La novela empieza con los movimientos del 68 y termina con la pandemia, pero en el ínterin tenemos acontecimientos, en fin, desde la llegada del hombre a la luna hasta las utopías socialistas, la caída del muro de Berlín, la época de Thatcher y Reagan y la entrada al neoliberalismo de lleno, la aparición del internet y ahora de los dispositivos móviles que nos permitieron comunicarnos con los demás en la pandemia. Todo esto nos ha transformado y los personajes que aparecen en esta novela, en efecto, van cambiando. Y en fin, es una novela de muchos personajes que habla de estas 6 décadas en el mundo tan cruciales. Personajes, muchos personajes, pero la historia, digamos que son 3 generaciones, madre, abuela, madre e hija, y es la madre, digamos, la que queda en el centro, en este caso esta niña de 14 años la que cuenta la historia. Así es. De alguna forma esa madre que se va en la Harley con su amante ya anuncia, lo hace visible ese cambio de comportamiento, esa especie de
de brillantez, de lucidez, de decir soy feliz y lo estoy transmitiendo a través de mi comportamiento y a través de mi expresión de la cara. Es una madre que estaba en casa y no tenía o no lo había sentido. Ujú, ujú. Sí, son tres modos de vivir completamente distintos, que están determinados por la historia, porque muchas veces tenemos la sensación de que la historia es algo que ocurre allá, lejos de nosotros. Ujú. La historia la estamos haciendo nosotros con nuestras vidas, y no podemos escapar además al momento histórico que nos tocó vivir. Así que en efecto son tres diferentes maneras de asumir un destino. Cuando decimos ser mujer, en realidad no estamos diciendo nada, porque no es lo mismo ser mujer en Oslo que ser mujer en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca, donde se vende a las niñas, por ejemplo, o ser la niña de la calle, migrante de algún país europeo. Así que son tres maneras distintas determinadas por una época histórica, pero tienen una constante las tres, y es que son más que sobrevivientes, es decir, mujeres que decidieron vivir fuera de la caja, inventando sus propias estrategias, no siguiendo los mandatos patriarcales ni de ninguna otra índole, como creo que vive la mayoría de las mujeres, aunque a veces no nos demos cuenta. Eso es. Adolescente, 14 años, en el que tu cuerpo empieza a cambiar, no siempre estás contenta con lo que te está sucediendo, ¿no? Y tienes un poco de miedo, no sabes cómo va a evolucionar tu cuerpo. En México, por lo menos, la llegada de la regla, de la menstruación, no es símbolo de felicidad, sino todo lo contrario, porque el cuerpo de la mujer, no voy a decir que provoca, porque el cuerpo de la mujer nunca provoca, pero es atacada siempre. Es una época espantosa para todas, por lo menos en lo que yo he compartido con amigas, con primas, con hermanas. Por más que ahora sepas qué cosa es lo que te va a ocurrir, el cuerpo se transforma, se deforma, te llenas de barros, el pelo tiene grasa, te sientes completamente impertinente en el sentido de que no cabes en ningún lugar, en ninguna conversación, te das cuenta de todo, pero todo lo interpretas a partir de ese rasero de incomprensión, de frustración, de no saber qué va a pasar. Por otro lado, es una época de enorme energía también, porque sabes que el futuro va a ser mejor. A diferencia de otras edades, cuando eres adolescente solo puedes esperar lo mejor, aunque en ese momento seas enormemente infeliz, ¿no? Sí. Y también es una época de enormes descubrimientos. Obviamente todo lo que tiene que ver con el erotismo, el sexo, el otro, la otra, está cargado de una fuerza y una pasión que van a determinar tu manera de enfrentarte al mundo, que te van a llenar de una energía que impregna todo lo demás, ¿no? Así que esos años, para quien está contando la historia, están llenos sí de miedos y de mitos. Cada vez los hay menos, o por lo menos son de otra índole, los mitos sexuales acerca de qué te va a ocurrir, qué podría ocurrir, pero los miedos son los mismos. Y bien dijiste, el cuerpo de las mujeres es un blanco de ataque. Cuando por primera vez te das cuenta de esa mirada, no se te olvida, esa. Y sabes que todo cambió y que a partir de entonces te tienes que cuidar al salir de noche, que va a haber lugares que estén prohibidos para ti, no te vas a poder meter a un parque en la noche, y en nuestros países latinoamericanos mucho menos. En México matan 11 mujeres diarias y esas son las cifras oficiales, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces también es una novela de transformación que habla de cómo hemos cambiado incluso el vocabulario, cómo hemos adquirido palabras para nombrar cosas que estaban normalizadas y que no lo son. No se habla hoy en día de violencia doméstica, se habla de terrorismo doméstico. El hecho de que un hombre esté de pronto obnubilado, como se decía, ¿no?, por la pasión, los celos, lo que fuera, ya no es un atenuante legal. En fin, empieza a haber una transformación que intenta ocuparse de la violencia de género tan grande en todos los países. Fíjate lo que pasó en Chile con este himno de
un violador en tu camino, ¿no? Fíjate lo que pasa en Medio Oriente. O sea, ha llegado un momento en que la generación de las más jóvenes ha dicho, ya no, ni una más, Ujú, no por esta razón, ujú. nunca. Así que es una novela también que es un canto a la vida. La violencia que aparece aquí aparece soterrada, normalizada, no es una diatriba ideológica, pero hay ciertas formas micromachistas producidas no solamente por los hombres, también por Por las las mujeres, ¿no? mujeres. Que están ahí siendo señaladas. Sí, o Mm. dentro de la propia mujer Eh, hay su rechazo, su diferencia, bueno, no quieren ver lo que está ocurriendo, mm. supongo. Sí, Mm, claro, es una forma de pensar que entonces no existe. Eso es. Si no lo nombro, no tiene por qué ocurrirme a mí. Y si le ocurre a otra, será por algo que Mm. hizo. Todas estas son formas aprendidas, heredadas del mandato patriarcal, ¿no? Que creo que poco a poco se han ido transformando. En la novela se habla de esta Ujú. transformación. La propia sociedad, porque hablas del colegio, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo no va a haber diferencia? ¿Cómo voy a saber cómo se comporta un hombre si en el propio colegio nos separan colegios de chicas y colegios de chicos? Con lo cual ahí estás creando ya una diferencia de sexo que puede traer consigo muchas cosas. Sí, es absurdo que existan todavía colegios de niñas y de niños, ¿no? No sé aquí cuántos hay todavía, pero en América Latina solía haberlos y todavía en algunos colegios religiosos esto permanece, no solamente en nuestros países, porque en Medio Oriente esto es muy claro y hay ciertas marcas, uso de la ropa, ciertos comportamientos que están incidiendo sobre esa diferencia todo el tiempo y claro que determinan relaciones interpersonales equívocas. Así es. Has hablado de todo acompañas con los personajes desde el 68 hasta prácticamente el COVID. Ujú, En ese acompañamiento ujú, hay cosas horribles que suceden, la matanza que hubo ujú, en México, por ejemplo, ujú. en el que hablas también que la propia víctima puede ser verdugo. Claro. Es que el poder no es algo que permanezca fijo en ciertas personas todo el tiempo, no hay buenos y malos. Puestos en determinadas circunstancias, todos los seres humanos somos susceptibles a sacar lo peor o Ujú. lo mejor. Y lo vimos ahora con esta pandemia y lo estamos viendo en esta pospandemia. Hubo un momento en el que pensamos, al ver estas calles vacías, yo me acuerdo todas las imágenes de Madrid sin gente, qué cosa tan desoladora, ¿no? En Italia, qué sé yo, en distintos países europeos, también en los nuestros. Y empezamos a ver a los animales que hacía mucho tiempo, especies que no veíamos, Sí. salir y volver a conquistar ese espacio con un sentimiento nostalgioso de no estar allí, extrañamos a los otros y también con una ilusión esperanzadora, todo va a ser mejor cuando salgamos, ya aprendimos la lección, pues salimos y no aprendimos nada, salimos y hay una guerra en Ucrania. Sí. Salimos y por un lado sí está la euforia del reencuentro, porque la gente está afuera, en las plazas, ahora mismo hay variantes de Omicron, pero somos seres humanos. El mundo del que hablaba Ray Bradbury en pantallas no es lo nuestro. Necesitamos abrazarnos, hablar, contacto El contacto. de unos con otros, ¿no? Entonces sí han sido épocas terribles, pero también han sido épocas maravillosas. Creo que el secreto está en encontrarle sentido a cada una de ellas, en ver qué es lo que nos está dejando este momento de aprendizaje, pero también qué podemos dejar nosotros. Volveremos otra vez a tener esa sensación de necesidad de contacto físico con la gente. Ya la tenemos. Pero la hemos olvidado porque En un sentido sí, porque creo que tras el confinamiento, para algunos de manera brutal, fueron prácticamente 2 años, y esos algunos, en muchos casos, fueron privilegiados porque se permitieron poder trabajar desde casa y aprendimos la vía telemática y hacer los Zooms y vivir
en tiempo real esta conversación que se daba de forma global a través de las pantallas, Sí. pero añorábamos tanto estar con los otros, ¿no? Mm, Y no nos dimos cuenta de que paulatinamente se fueron aplanando nuestras emociones, mm, que desarrollamos eso que se llama el síndrome de la cabaña y no nos dábamos cuenta. mm. Pero la depresión en este momento es otra de las pandemias. Y tampoco nos damos cuenta a veces de que estamos deprimidos, de que esa suerte de apatía que tenemos o de, ah, no sé, en México le llamamos conchudez. Prefiero quedarme en casa, Sí, estoy mucho más como, en realidad es depresión. Y es miedo también a a salir, salir, a reconquistar. a salir. Y bueno, nuestra mente además mm, estuvo adquiriendo toda esta información durante mucho tiempo, esta información estadística en la que aprendimos que había enfermos, que había muertos, muchos sufrimos pérdidas familiares y esto se quedó allí. Así que por un lado hay esta emoción de volvernos a encontrar con los otros y de abrazar y de sentir que somos parte de eso. Lo ves aquí, lo ves en las calles de Madrid, se habla de una quinta ola, igual que se habla Mm, en otros lugares, y sin embargo la gente está afuera. sí, Bueno, porque eso es la vida, porque sí, queremos vivir, afortunadamente, afortunadamente. afortunadamente. Claro. Esta historia es una proyección hacia el pasado, pero también Mm, es hacia el futuro, pero con mm, la herencia de lo ya aprendido. mm. ¿Tú crees que se debe combatir o que se debe lidiar con ello? Y mira, tiendo a ser a veces bastante pesimista, porque creo que aún haciendo un recuento de lo vivido, no vamos a aprender a no cometer los mismos errores. Pero por otra parte, siento también que hay mecanismos que quizás sepan más que nosotros de manera consciente y que nos enseñen a no transitar por ciertos caminos o cuando menos a buscar otros, a encontrarle sentido a lo que estamos haciendo y a lo que vamos viviendo, porque precisamente con esta pandemia nos dimos cuenta de cuán preciosa es la vida y es una. Y Mm, no hay borrador, a diferencia de cuando escribes una novela. Esta vida que estamos viviendo es la es que la hay. edición final. Sí, es Estamos verdad. viviendo en un sentido para el presente, pero también para la posteridad, nuestra posteridad, ¿no? Así es. Así que yo creo en las novelas que trazan un marco histórico desde el 19. Siempre son las novelas que más me gustan, no necesariamente históricas, pero sí que hablan de lo que los rusos denominaban el alma humana, ¿no? O bueno, la gran novela española, la gran novela francesa, todas las novelas del boom latinoamericano, es decir, hablan de vidas privadas desde el marco de la historia grande. Mm. Y esto es algo que yo me propongo hacer en lo que escribo, tratar de entender cómo es nuestra época, para hombres y para mujeres, sean los protagonistas masculinos o femeninos. Ujú. Volviendo al principio, para Mm, acabar, ujú. un viaje en una Harley Davidson con su vecino, un extravagante pintor y que lee las cartas del zodiaco, un hombre que ha cambiado las prioridades de su amante. ¿Cuánto te puede cambiar un viaje, tanto si eres tú la que vas con él, como si eres el que se queda? Un viaje siempre nos cambia, por eso el viaje como motivo literario va a ser importantísimo. De hecho, toda lectura es un viaje. Eh, y todo personaje, sobre todo novelístico, aunque también ocurre en los cuentos, lo que hace es marcar con su vida, con sus acontecimientos, un trazo que va de la inocencia a la experiencia. Ujú. Eh, los viajes físicos, pero también los viajes emocionales, enamorarse, vivir una pérdida, todo esto es un viaje que nos transforma radicalmente y somos el resultado de esos viajes, ¿no? A veces se usa la metáfora de la cicatriz, las cicatrices que tenemos en nuestro cuerpo, las arrugas, las Ujú. canas, qué sé yo, son esas marcas del viaje, pero hay otras también, la capacidad de volver a ilusionarse, de intentar amar y amar otra vez porque sabemos que es el mejor de los estados y no me refiero solamente a la pasión amorosa, aunque también el encuentro con el otro, ese aprendizaje que se da en el viaje de una conversación es una de las experiencias más ricas, más notables y mientras estemos vivos hay que aprovecharlas. El encuentro de esa persona me ha parecido precioso y además es verdad. No tiene por qué haber amor pasional,
que también, sino solamente ese encuentro con la otra persona con la que vas a estar un rato. Y eso ya es un acto amor. amoroso, Eso es. ¿no? Escuchar, ser empáticos, entender qué está viviendo el otro, ¿no? Y lo hacemos cuando leemos libros que nos parece que nosotros hubiéramos podido escribir, nos apropiamos de esas otras vidas, pero lo hacemos también al conversar, al conocer a otros que se quedan, que nos marcan, ¿no? Eso es un acto amoroso. Que sea gratuito, que sea generoso, que no se confunda con ese amor de una persona débil en una enfermedad, algo que le ha ocurrido. O con un interés, del tipo que sea, pecuniario, económico, de oportunidad, porque esta, no sé, le iba a decir filosofía, pero ni siquiera, vamos a decir ideología del éxito, de la que estamos impregnados, provoca estas relaciones por interés que nos dejan vacíos, ¿no? Es como hacer zapping en la televisión. Terminas de ver esos programas, igual que terminas con estas relaciones que sirvieron para algo en un momento de tu vida y no te dejan nada, absolutamente nada. El acercarte a otros desinteresadamente, tratar de entender realmente cómo son, porque en ese momento vas a entender cómo eres tú. Eso es lo que nos alimenta. Ese intercambio. Sí. Muy interesante. Es un gustazo escucharte, la Hombre, verdad. Lo mismo digo, me encanta. Muchas gracias, Rosa, por Radicares Libres y, bueno, vuelvo a decir, por esta conversación, esa puesta, iba a decir, en escena de estos tres personajes muy útiles para explicar tantos años, tantas cosas que ocurrieron, pero sobre todo la mujer, las emociones y esa herencia que queda ahí. Sí, somos en apariencia lo mismo, somos mujeres, pero en realidad en cada momento, sobre todo estos últimos años, hemos vivido de manera tan distinta esa identidad, que no solo es biológica, que también es una decisión, ¿no? Que es muy interesante leer, pero también hablar de este gran panorama, de este gran fresco de lo que es vivirnos como mujeres en esta época. Eso es. Pues gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Un placer.